Bienvenidos a todos, Dios los bendiga. El día de hoy tenemos la segunda parte de lo que habíamos empezado la semana pasada en Mateo 6, del 25 al 34. Habíamos estado hablando sobre poner primero el reino de Dios. Y cuando estuvimos analizando Mateo 6, 25 al 34, Jesucristo nos habla directamente de las consecuencias de seguir la obediencia o no. Y sabemos que toda acción, toda decisión tiene consecuencias. Consecuencias para bien o consecuencias para mal. Cuando en nuestro caso decimos, Señor, queremos seguirte y queremos que nos bendigas, pero muchas veces las decisiones y el camino a tomar son nuestras, que no es realmente lo que el Señor tiene para nosotros. Y somos tercos en mantenernos en esa dirección, empujamos y hacemos lo posible para mantenernos y nos esforzamos porque aunque se levantan tropiezos en el camino, queremos echarlos abajo con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio intelecto o experiencia de la vida y queremos empujar ese camino que hemos visto en nuestra imaginación y creemos que es el correcto. Pero he allí cuando la obediencia es tan importante por la consecuencia que va a traer. Es donde tenemos que presentarle y pedirle la confirmación al Señor que si ese es el camino que Él quiere que sigamos o no. Y esas piedras con Él van a ser deshechas, van a ser erradicadas del camino. Entonces vimos también de que Dios no condena la planificación. Dios no condena el que te proyectes. Lo que condena es la preocupación. Así como nos dice que el amor al dinero, a lo material, es lo que condena, es lo que nos ata, pero Él nos da la fortaleza y la sabiduría para hacer dinero, para tener riquezas, para tener cosas materiales que vamos a vivir en confort. Pero no debemos atarnos a lo material. Entonces, el amor a las cosas es lo que Él condena. Las preocupaciones que van a invadir nuestra mente, eso es lo que Él condena. Y por eso nos dice, si tú pones primero su voluntad, su reino, su palabra delante, la consecuencia que Él te ofrece son bendiciones, es prosperidad, es vida eterna. Un momentito. El día de hoy vamos a ver, por ejemplo, en relación a lo mismo, la historia de la prostituta Rahab. Y eso lo vemos en el libro de Josué, que viene después de Deuteronomio. Viene el libro de Josué. En el capítulo 2 nos habla sobre esta historia. Pero lo curioso, y vamos a analizar entre el capítulo 2 y 3, en donde ella es una pagana, idólatra, alguien del mundo completamente perdida, que trataba de hacer dinero con su cuerpo. Pero, ¿qué pasa cuando ella está escuchando esos rumores de las cosas y el poder que Dios está obrando por otro lado, que no está tan cerca, por un lado que está con otros pueblos, en donde Dios ya había manifestado su poder para cruzar el Mar Rojo con Moisés. Y ahora ha hecho algo similar para cruzar el Jordán con Josué. ¿Qué hizo?
abrió el río como una torta. La partió en dos y separó las aguas para que su pueblo camine en seco. Es algo sobrenatural. Pero aquí, esta mujer está escuchando sobre las cosas que Dios o que los israelitas, con el poder de Dios, hicieron a dos ejércitos de dos pueblos que eran alrededor, pero poderosos, con sus reyes y toda la población, no solamente su ejército. Los habían destruido, los habían derrotado y habían quemado esas ciudades por orden de Dios, obviamente. Ahora, si pensamos en este caso de Rahab, ella, ¿dónde vivía? Sabemos la historia, ¿verdad? ¿Dónde vivía? Vivía en el muro. La ciudad de Jericó era amurallada. Todas las ciudades eran amuralladas por el propósito de protección. No querían ser invadidos y cualquier otra conquista de otro reino iban a ir en batalla. Este muro de Jericó se supone que era muy ancho, de varios pies de ancho, varias capas que venían una detrás de otra. La casa de la familia de Rahab, ella vivía con sus padres, sus hermanos, estaba en el muro. ¿Ustedes creen que viviendo en un muro, en donde si viene un ataque van a caer flechas y todos los ataques van a caer primero sobre la gente que está en el muro, ¿va a ser seguro el vivir allí? No es seguro. Entonces, la pregunta es que el sitio donde vivía, donde estaba localizada esta casa, era el peor sitio de todo Jericó, ¿cierto? Más seguro iba a estar detrás de la muralla y no encima, ¿cierto? Entonces, el lugar más seguro no era sobre el muro y su casa estaba en el muro. Sin embargo, ¿cuál era la casa más segura o el sitio más seguro para estar dentro en todo Jericó? Era su casa. Era su casa. O sea, si lo comparamos, lo ponemos juntos, se ve como una contradicción, pero no es contradicción, porque vemos que por un lado, estar en el resto del pueblo, entre toda el paganismo y todo ese mundo de Jericó, igual los iban a quemar y los iban a atacar como uno más. Pero estando en el muro, estaba en alto. Estaba en alto que podía observar lo que ocurría alrededor, con riesgo, por supuesto. Pero esta mujer había escuchado de Dios y había escuchado cosas grandes, poderosas, que ella las recibe en su corazón y dice, yo quiero conocer a ese Dios. Y ahí es donde su espíritu empieza a moverse hacia la búsqueda de un Dios que no conoce, hacia un camino que nadie hablaba en Jericó, venía de afuera. Y por todas las proezas que había oído. Veamos en Josué 2. ¿Qué nos dice el verso 10? Pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo. Cuando salieron de Egipto, el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y Yahó, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. Amén, amén. Ella había escuchado de esta situación, cómo habían atacado a estos pueblos.
¿Qué nos dice la palabra en Romanos? Que la fe viene por, o en Corintios, perdón, que la fe viene por el oír. El oír de ella las cosas grandiosas que Dios había hecho, la inquieta y quiere conocer más. Es allí cuando el Espíritu de Dios empieza a tocarla, empieza a moverla, y cuando llegan los 2 espías que envía Josué, ella les da el albergue y la protección que merecen, porque son enviados de Dios. Perdón, Romanos 10:17, donde dice que la fe viene por el oír. Vayamos a Josué 5, el capítulo 5. De ahí mismo, Josué, capítulo 5. Y vamos a ver el poder en la obediencia. Perdón, veamos el capítulo 3 primero. Josué capítulo 3. Y ¿dónde está? Oh, se me perdió, espérate. Cuando Dios le dice que este libro, perdón, en el 1:8, estaba por otro lado, Josué 1:8. ¿Qué le dice, hermano? El 8, ¿no? Sí. Dice, nunca se apartará de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él, para que en él esté escrito entonces hará prosperar su camino y todo saldrá bien. Amén, amén. Mira la indicación que Dios le está dando a Josué, que este libro, que es su ley, su palabra, nunca se aleje de su boca, que no se aparte de su boca. ¿Qué quiere decir? Que nunca dejes de declararlo, nunca dejes de hablarlo, porque la palabra tiene poder. Y al escucharte tú mismo te vas a dar firmeza en esa declaración, más fe, tu fe se va a afirmar. Entonces dice que no se aleje de tu boca, pero que medites en ella. Quiere decir que no solamente la boca, sino tu mente, que tu mente también esté ocupada. Entonces cuando tú tienes en la boca hablando algo y tu mente está llena de lo que estás hablando, respaldando, ¿qué quiere decir? Que vas a actuar basado en eso que estás creyendo, en eso que estás declarando. Y si es así, la promesa de Dios dice, entonces lo vas a guardar en tu corazón y vas a actuar. Quiere decir que vas a ejecutar lo que estás diciendo, porque te vas a mover de acuerdo a lo que crees. Y eso te va a traer prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? El avance, la bendición en todo sentido. Y también adiciona, todo lo que hagas te irá bien. Amén. Amén. Quiere decir que la prosperidad es bien en cosas de materiales, digamos, así como espirituales, te va a unir más a Él, te vas a afinar más la sensibilidad de su presencia. Vas a poder ser guiada o guiado por Él. Entonces todo te va a ir bien porque estás en obediencia. Ese es el poder de la obediencia. Pero la obediencia depende de nuestra voluntad. Si queremos o no seguir ese camino, o el nuestro, como empezamos a hablar de eso. Ahora veamos Josué 3, 10 y 11. Josué 3, 10 y 11. O sea, capítulo 3. ¿Y qué es lo que nos dice? Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos,
a los amorreos y a los jebuseos de delante de ustedes. Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán. El 10. Él ya ha declarado desde antes de la época de Moisés que todos los enemigos que están en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, están siendo entregados a ellos. Quiere decir que ya están derrotados. Y si siguen la obediencia de Dios, ni siquiera van a tener que pelearla, porque desde un principio había dicho que iban a enviar avispas. Bueno, aquí nos está diciendo que vas a saber que Dios está en medio de ti. ¿Cómo? Porque Él prometió hacerlo. Yo estaré en medio de ustedes, estaré contigo en todo momento. ¿Ok? Pero aquí va a estar en medio del pueblo mismo. ¿Cómo es esa confirmación? Así vas a saber que Él está en medio. ¿Cuándo? El verso 11. Cuando el arca del pacto pase delante de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que su arca esté delante, no atrás ni al costado. Quiere decir que tus pasos van a seguir el camino que los levitas están llevando el arca por delante. Y tú no vas a ir por otro camino que a ti se te antoja, sino el camino que es del arca. ¿Cuál es el arca que los levitas estaban cargando? Y nos dice el arca, ¿dónde estás? 11. El arca del pacto. El arca del pacto. ¿Cuál es nuestro pacto hoy en día? La cruz. La cruz. ¿Quién firmó ese pacto con Dios? Jesucristo. ¿Cuál es nuestra arca entonces? La cruz. ¿Qué nos está diciendo? Esa cruz debe ir delante de nosotros y no dejarla abandonada en nuestra casa, encerrada en una esquina o de adorno en una pared. La cruz, el sacrificio, es el que tiene que ir delante nuestro y nosotros seguimos su camino, sus huellas, su indicación. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Y así todos los enemigos están derrotados. Veamos en Josué 5:2, ¿qué nos dice? En estos días, el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Amén. Amén. ¿Sabes? El pueblo ya había cruzado el Jordán. Para cruzar el Jordán, le había dicho que los levitas carguen el arca, pero el Jordán se desborda. Entonces, regresando a la parte para entender esto, en el verso 15 del capítulo 3, nos habla que el Jordán se desborda y la orilla entonces, dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, quiere decir durante la primavera. Quiere decir que el cauce no está de aquí para abajo, sino un poco más. Quiere decir que si tú pisas aquí, ya te vas a mojar. Hay lodo, etc. Cuando los levitas están cargando el arca, y Dios les dice que avancen, y cuando sus pies empiecen a tocar esa agua desbordada, es donde el agua del Jordán se va a separar. Entonces no tuvieron que entrar al río. Entraron a la zona, se mojaron en la zona desbordada, que no era dentro del mismo cauce. Pero apenas estaban tocando allí, es cuando las aguas se abrieron. Y nos dice, para entender, como digo, esta parte en el verso 17, que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco. Tierra seca. En seco. Quiere decir que se mojaron los pies,
No, solamente estaban en el lado húmedo, en el lado que se desborda, y desde allí apenas está tocando la mujer el borde del manto de Jesús. No necesita tocarlo a él. Apenas tocó su borde. Que regresó, que recibió su milagro. Por el poder de la obediencia. Amén. Aquí en el 5:2 que hemos leído, Dios le dice a Josué que se circunciden. ¿Por qué? Porque, y más abajo nos dice, es que ha nacido gente nueva que no ha sido circuncidada en todos estos 40 años del Éxodo, en el desierto. La circuncisión, desde la época de Abraham, que Dios le habló y que tenía que circuncidar a él y a todos los que estaban con él, porque iba a empezar esa marca para el pueblo escogido, marca del pacto. La circuncisión es obligatoria para el pacto del Antiguo Testamento. Aquí acaban de cruzar el Jordán. Están en terreno del enemigo, porque todavía sabemos que, ya leímos, le van a dar todos los pueblos enemigos a sus pies, van a ser derrotados, pero todavía no se han enfrentado. Lo único que han hecho es cruzar el Jordán y están en la otra orilla. Cuando Dios le dice a Josué, afila los cuchillos, antes que entres a una batalla, entra a mi pacto. Circuncida a la gente. Vayamos al verso 5 del mismo capítulo 5, ¿qué dice? 5:5. Ya. Dice, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Es el motivo que por qué que tenían que ser circuncidados, porque los nuevos, los nacidos en el desierto no habían sido, y si no son circuncidados no entran al pacto. Si no entran al pacto no vas a recibir la bendición. Para entrar al pacto tienes que ser obediente a lo que te dice el pacto. Nosotros como entramos al pacto nuevo, el último pacto, el pacto número 8, que es 8 en la geometría hebrea, significa nuevo principio. Es el nuevo pacto y el último que se ha hecho con Jesucristo. ¿Cómo entramos ahí? Cuando nacemos de nuevo. Amén. Cuando recibimos el sacrificio de la cruz. Y solo por la cruz es la marca de nuestro pacto. La sangre de Jesús en nuestros corazones. Amén. Es la marca del pacto. Aquí ellos están a las puertas del enemigo, están en el terreno del enemigo y entran la circuncisión, que obviamente es doloroso en los adultos, porque ya era el grupo nuevo que iba a entrar en batalla. Estaban siendo entrenados para las batallas. O sea, no eran criaturas, eran adultos. Y necesitaban un tiempo para recuperarse de esa operación. Acaban de cruzar el mar nuevamente. Y los enemigos están acechando, están alertas. ¿Ustedes qué creen? ¿Que van a aprovechar ese momento? ¿Van a aprovechar ese tiempo que estás debilitado para venir a atacarte con más ganas y deshacerse de ti? Es lo de siempre. Es el mismo diablo que aprovecha nuestras debilidades. Pero aquí Dios les ordena que lo hagan antes de entrar a la batalla. Que nos está hablando hoy en día. Antes de entrar a una guerra espiritual, tienes que asegurarte que estás en el pacto con Él.
que estás en obediencia a su palabra y que estás fortalecido o fortalecida en Él, porque Él es el que pelea las batallas, no nosotros. Circuncidando el corazón. Circuncidando el corazón. Amén, amén, amén. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios está probándolos y preparándolos espiritualmente. El enemigo no los atacó y ellos enfrentaron luego las batallas y con el favor y la gracia de Dios ganaron, vencieron a todos ellos. Vayamos a Segunda de Corintios, Segunda de Crónicas. Pasamos. ¿Y jueces? ¿Dónde está jueces? Okay. Segunda de Crónicas, está antes de Samuel. Segunda de Crónicas 20 y verso 19. Segunda de Crónicas 20 y verso 19. ¿Qué nos dice? De acuerdo, los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Amén. El pueblo israelita iba a pelear ahora otra batalla contra Moab y Amón. Esos están al este de Jericó. Pero Dios les habla al rey de Israel y le dice, pues el 19, le dice de que vaya entonces primero la tribu de Judá. Judá significa alabanza de Judá. Y él hace eso. Y veamos el verso 21 y 22. ¿Del mismo? Sí, del mismo 20. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantando al Señor y alabándolo por su canto supremo. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanza, el Señor hizo que los ejércitos de Amón y de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Amén, amén. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que le complace a Dios? No que entres a la batalla con las armas que puedas tener, sino que la batalla está en nuestra boca, la alabanza, la adoración y en nuestro corazón cuando nos sometemos a su voluntad y le damos la gloria, reconociendo su poder. Amén. Amén. Ya estamos entonces victoriosos en Él. Por eso en el Nuevo Testamento, después de la cruz, todo está terminado y Él nos hace más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira cómo el Señor está mostrando a través de la historia lo que ha ocurrido en la cruz. Amén. Pero tenemos que reconocer y alabarlo, porque es así como le damos a Él el reconocimiento. El libro de Números, retrocediendo, junto a Éxodo están Números, Números 21. Y versos 6 y 7. Yeah. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y contra ti ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Amén. Amén. ¿Qué pasó?
En el desierto sabemos que hay serpientes y venenosas, pero estas serpientes se refieren a los problemas también, se refieren a las inconveniencias, a las persecuciones, a todos los demonios que nos encuentran en el camino y nos ponen los problemas. Estas serpientes iban mordiendo a la gente y nos dice que mucho pueblo estaba muriendo. ¿Y cuál fue la solución que Dios le dice a Moisés, porque esta es la época de Moisés, que le dice que haga? Le dice a Moisés, construye una cruz y pon una serpiente de bronce allí. Y todo aquel que mire solamente, quiere decir que sus ojos van a estar enfocados allí a esa serpiente de bronce y no a la serpiente de verdad que le está mordiendo. O si ya le mordió. Todo aquel que mire, que se enfoque, que su mente y no esté distraída, que sus ojos no miren para otro lado, sino a la cruz, será salvo. ¿No es lo mismo del nuevo pacto? Todo aquel que recibe el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Todo aquel que declare con su boca, recibe que Él es el Señor. Lo hace Señor de su vida. Todo aquel que con su corazón cree y lo entrega a sus pies. Señor, te entrego mi vida. Toma control de mí, de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de todo. Todo mío, todo lo mío es tuyo, todo mi cuerpo es para tu servicio. Aquel que declare y que viva de esa manera será salvo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy en día, entonces, la salvación viene solo a través de quien está enfocado, sin distracciones del mundo, a seguir la obediencia de lo que nos dice la palabra de Dios. El Señor Jesús nos dice, yo soy el pan. Y no solo de pan ha de vivir el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. El pan lo comemos. La palabra de Dios es nuestro pan. Jesucristo nos dice, es el verbo, en Juan 1:1. En inglés nos dice la palabra. Esa palabra es lo que tenemos que comer y es lo que nos va a dar la vida eterna y el camino de luz y bendición. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga.